Hola, buenos días. Bienvenidos a todas y a todos los que nos estén siguiendo en la página de Facebook. Continuamos esta mañana con las jornadas internacionales de Historia, Patrimonio y Frontera del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y para iniciar esta tercera jornada contamos con la conferencia magistral del doctor Rafael Obando Andrade de la Universidad Pablo de Olavide, titulada la conferencia Las otras fronteras de la América Española, negociación, permeabilidad, contrabando y conflictos en el Istmo Centroamericano 1600-1894. El doctor Rafael Obando es profesor en Antropología Social y Cultural en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona, magíster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo y magíster en Desarrollo Local y Cooperación Multilateral, ambos de la Universidad de Pablo de Olavide. Es doctor internacional en Historia de América, cum laude y premio extraordinario 2013-2014 otorgado por la Universidad Pablo de Olavide y premio 2015 a la mejor tesis doctoral sobre América Latina del Instituto de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla. Es miembro activo en grupos de investigación europeos y cofundador de la Red para los Estudios Afrocentroamericanos. Ha sido becario en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Costa Rica. Es autor de capítulos de libro y de diversos artículos sobre la historia centroamericana en conocidas y prestigiosas revistas internacionales, entre, voy a citar unos como ejemplo, Violencia, Esclavitud y Encomienda en la Conquista de América, 1513-1542, en coautoría con la doctora Aram, publicado en la revista Historia Social en 2017. O Zambos y Negros en el Contrabando Caribeño, 1642-1700, en la revista Anales en 2016. Es autor del libro De objeto a sujeto, los esclavos ante la legislación y el poder colonial en Centroamérica, 1532-1600, que es publicado en 2019 por la Universidad Centroamericana, y próximamente el CSIC va a publicarle su libro Afrodescendientes en los confines del imperio, conflicto y paz, 1525-1643. Y actualmente se encuentra trabajando en un libro que se titulará Africanas en las Indias, sexualidad, violencia y magia como mecanismo de resistencia en la Centroamérica colonial, que está previsto su publicación para noviembre del próximo año. Agradecemos mucho al doctor Obando que esté hoy aquí con nosotros y con nosotras. Y para no entretenernos más, le vamos a dar la palabra para que nos lleve de viaje al pasado de ese istmo centroamericano. Y una vez que él concluya su exposición, pues tendremos un espacio para preguntas y comentarios a través de la página de la retransmisión en Facebook. Bienvenido, Rafael, y cuando quieras. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a la doctora Diana Medina, a ti Isabel Poveda por esta oportunidad y sobre todo a Sara Musotti. Les agradezco mucho que abran estos espacios también para conocer un poco la historia de Centroamérica, que muchas veces es un poco marginal, ¿no? Y muy poco conocida, en el sentido de que no parece que forma parte de la historia de América, ¿no? Muchas veces es vista de manera periférica o marginal. Bien, voy a ver si puedo compartir la pantalla. Así, ahora empieza. Bien, en este tiempo que vamos a conversar, me gustaría enfocarme en una de las particularidades del Imperio Español en Centroamérica. Se trata de una delimitación temporal que se convirtió en una de las fronteras internas más dinámicas y conflictivas que el Imperio Español tuvo a lo largo de su presencia en América. Además, los habitantes de esa frontera cumplieron un papel primordial en la economía imperial y especialmente en la política mundial, llegando, según algunos investigadores, a influenciar en la economía del Imperio Chino en el siglo XVII. Creo necesario aclarar que, como todos sabemos, el concepto de frontera que se utilizó durante el periodo colonial no contó con una carga política o de identidad, al menos no como la entendemos hoy en día. Estamos hablando de líneas imaginarias trazadas en un mapa que en la mayoría de los casos
contó con algunas referencias geográficas, como podría ser un río o algunas montañas, para definir el límite de la administración colonial entre dos administraciones coloniales. Esa imagen de 1623, hecha por Antonio Sánchez, nos muestra el poderío o el alcance que tenía la corona luso-española en el siglo XVII, y más que un mapa que nos indica hasta dónde llegan sus fronteras, vemos que nos da la sensación de el alcance y el poder que tenía ambas coronas unidas en ese momento. Pero no olvidemos que no fue hasta el siglo XIX cuando la frontera alcanza la importancia que hoy tiene y se empieza a ver como un elemento clave en la política cultural, económica de los países, ¿no? O a nivel mundial. De aquí la necesidad de delimitar y cartografiar cada uno de los nuevos países nacidos de la independencia, con el fin de figurar en los atlas tan de moda en el siglo XIX como territorios consolidados. Los nuevos países no dudaron en recurrir a las antiguas divisiones administrativas coloniales para justificar sus fronteras, aunque esto solo fuese para aparecer en los famosos libros de mapas. Que dicho sea de paso, los editores se quejaban amargamente por tener que estar cambiando continuamente los límites cada año al recibir nuevos modelos o nuevas fronteras. Especialmente es famoso el caso entre Argentina y Chile, pero el de Perú y Ecuador también tiene mucha tela que cortar. Y es que cuando hablamos de frontera, no podemos evitar utilizar los cánones europeos modernos para definirla. Pero en la práctica, estas fronteras que se establecen para fines administrativos y de control de un territorio están condicionadas por una gran cantidad de particularidades que nos hace pensar en la frontera como seres vivos, que a modo de dunas se van moviendo al son de los vientos económicos y políticos, y muy pocas veces se toma en cuenta los intereses de los habitantes de la zona. Os cuento esto porque cuando inicié mi investigación para la tesis doctoral, me encontré con el problema de que el territorio supuestamente bajo control español que yo iba a estudiar presentaba una frontera interna que no se reflejaba en los mapas, pero sí en la abundante documentación generada por los conflictos existentes en la zona. Lo vamos a explicar un poco más adelante. Antes de explicar este fenómeno que es el centro de esta conferencia, me gustaría muy rápidamente explicar un poco sobre la complejidad geopolítica que presenta Centroamérica. No tendremos tiempo para hablar sobre las fronteras convencionales entre los estados modernos, ya que los conflictos fronterizos generados durante el siglo XIX especialmente darían mucho material para hacer todo un curso incluso. Voy a centrarme en describir lo mejor posible las características físicas de la región que nos pueda ayudar a entender cuál fue la importancia de esta frontera que me encontré en mi trabajo de investigación. Fue por ello cuando me planteé si debería de hacer una historia de la región basada en las fronteras, me pareció que el tema en sí mismo era muy problemático. El intentar, cuando me han propuesto hacer esta conversación con vosotros, pensé en hablar sobre los problemas fronterizos, pero en realidad era muy complicado, especialmente porque la región fue vista desde época colonial como una unidad administrativa restringida a 5 países: Guatemala, Honduras, Nicaragua
El Salvador y Costa Rica. Pero cuando hablamos de las fronteras políticas de la región, entonces deberíamos de incluir Panamá y la diversa y desconocida Belice. Se nos está complicando la cosa. Pero si lo que vamos a tomar en cuenta es la geografía, las cosas se complican aún mucho más, ya que muchos investigadores, especialmente no locales, cuentan dentro del territorio centroamericano a espacios como Yucatán, los Altos de Chiapas e incluso las islas del Caribe. No todas las islas, solo la Española, Puerto Rico y Jamaica. Pero de ellas, Haití y Jamaica se quedan fuera si el investigador decide tomar en cuenta aspectos culturales y raíces históricas. Pero lo mismo podríamos decir de Belice y de buena parte del territorio caribeño. Por ello, he pensado que tal vez una leve introducción sobre las fronteras precolombinas y las características geográficas nos puedan ayudar a entender las dinámicas surgidas durante el periodo colonial y entender qué fue lo que hizo posible la génesis de un reino con un fuerte carácter africano en el corazón del Imperio Español. Como veis, la problemática está servida. Bien, para comenzar, hablar de espacios y de frontera en Centroamérica en los momentos previos a la ocupación española es siempre difícil, ya que las fuentes más antiguas provienen del mismo momento de la ocupación española, por lo que no son del todo fiables, ya que una vez más, se utilizaron conceptos europeos para delimitar los espacios de influencia de cada grupo que habitaba la región. Pero a la medida que las temibles huestes iban adentrándose en el territorio en busca de indígenas para vender en los mercados de Cuba y de Santo Domingo, fueron describiendo el espacio y dándonos pistas de quienes habitaban en la zona. Gracias a sus crónicas, podemos decir que la primera frontera que divide el istmo centroamericano es una imponente cadena de volcanes que recorre el territorio de norte a sur o de sur a norte, como queramos verlo, dividiendo el istmo en dos espacios. El Pacífico, con tierras fértiles en onduladas colinas, un clima suave, bosques maderables y bosque tropical seco, que facilitó el asentamiento de grandes grupos humanos. Y la región atlántica con planicies cubiertas de densa selva, suelos ácidos, ríos caudalosos y pocos valles fértiles, por lo que dificultó el asentamiento de grupos humanos. Me gustaría que nos quedáramos con esta imagen montañosa, ya que nos va a ayudar a entender las dinámicas que se van a dar en la zona. Bien, en los años 60 del siglo pasado, un grupo de antropólogos americanos propusieron dividir el territorio en dos grandes espacios políticos culturales. Por un lado, estaría la vertiente pacífica, con organizaciones sociales tipo jefatura y con una fuerte influencia azteca, a la que llamaron Mesoamérica. Y la vertiente atlántica, más grande y habitada por tribus belicosas, donde identificaron rasgos macrochibchas. Bien. También identificaron una zona que se llama intermedia, que es una zona de intercambio de ambas regiones. Pero bueno, nos vamos a quedar con estas dos regiones y sobre todo con esta línea roja, que es la que demarca la división de esos dos mundos distintos, ¿no? Bien. Me interesa que nos quedemos con esa imagen roja, como les dije antes, porque esta propuesta de línea fronteriza entre esos dos universos, el mesoamericano y el macro chibcha,
será la matriz de esta frontera interna, que es el tema de esta conferencia. Creo necesario también indicar que los conquistadores, expertos soldados y mercenarios introdujeron el concepto de frontera en América para delimitar sus espacios conquistados y señalar cuáles serían las tierras próximas a hacerlo. Esta frontera fue entendida como una mezcla entre el concepto limes romano y el medieval carolingio de Margaviato o Marca. En ambos casos, hacen referencia al último espacio conquistado y para los romanos esa marca no era más que el campamento donde las tropas pasaban el invierno para continuar el proceso de conquista en la primavera. Esta idea de frontera no marcaba el final del imperio, solo su provisional límite, estableciendo con ella una línea divisoria entre lo conquistado y las tierras a conquistar. Bien, parece ser que los violentos conquistadores se sintieron como romanos que extendían su imperio, posiblemente por ello utilizaron el concepto de marca para indicar hasta dónde había llegado la conquista y a modo de los romanos continuar más adelante. Pero para 1560, el verdadero territorio en manos de los españoles era básicamente los territorios de las jefaturas mesoamericanas a las que sometieron y pocos kilómetros más. En este mapa hemos sido generosos a la hora de delimitar el espacio colonial, ya que en realidad y durante todo el periodo colonial solo se controló unos pocos kilómetros alrededor del núcleo urbano colonial. Lejos queda la idea de imperio. Lejos nos queda la idea de imperio que nos remite a la idea de control total del territorio. Hoy podemos afirmar que en realidad el imperio español en las Américas fue un archipiélago de enclaves urbanos vertebrado a partir de un camino, muchas veces ficticio, llamado Camino Real. El resto del territorio estaba sin conquistar, pero ojo, esto no quiere decir que estuviese despoblado. Antes de continuar hablando de nuestra polémica frontera, me gustaría contaros que la primera referencia que se hace a la dicha frontera es un documento real donde Carlos V responde a la consulta sobre cuál de las administraciones tiene la jurisdicción del territorio conocido en ese momento por los indígenas como la Tagus-Galpa y la Tolo-Galpa. La traducción de Tagus-Galpa y la Tolo-Galpa se suele relacionar con lugar donde se encuentra oro o la casa del oro, siempre en relación a oro, que nos suena a los que hacemos historia colonial cómo se utilizaba esas ideas para ocupar espacios. Bueno, Carlos V decide que la zona más allá de la marca estará bajo la jurisdicción de Honduras, dejando la provincia de Nicaragua, conocida en ese momento como Nueva Segovia, sin costa en el Caribe, y siendo Comayagua y años más tarde Tegucigalpa la responsable de financiar las expediciones hacia esas tierras. Es entonces a partir de aquí que se le conoció como la marca segoviana, al estar buena parte de ella en la Segovia, hoy Nicaragua. Es de gran importancia también saber que a la vez que se iba consolidando la ocupación española al oeste de la marca, en la mal llamada tierra de frontera, se estaba dando otro proceso de conquista, no menos violento. Se trataba de los huidos del control español, y no solo me refiero a indígenas o a esclavizados africanos, sino a todos aquellos y aquellas que huían del orden colonial y encontraban refugio en las tierras más allá de la marca segoviana, provocando una nueva estructuración de los grupos nativos, dando paso a nuevos asentamientos pluriculturales, donde la mayoría de los casos el náhuatl y el castellano fueron lenguas francas.
Durante estos primeros 50 años en este primer periodo de conquista, la presencia de ricas zonas mineras, especialmente oro y plata, atrajo la atención de la corona. En pocos años, la región se convirtió en la más rica de las Indias. La idea de que en aquel alejado lugar estaban el origen del oro azteca provocó un aluvión de buscadores de fortuna, quienes establecieron sus campamentos en los altiplanos, justo cerca de la línea segoviana. La alta calidad del mineral hizo que la corona enviara cantidades importantes de esclavizados africanos financiados por ella. Pero la competencia y la violencia entre los grupos mineros colapsó la producción. La confusión facilitó la huida de muchos de los esclavizados y los trabajadores forzados. Estos encontraron refugio en las zonas periféricas de las minas, estableciendo rancherías, a los que podríamos llamar palenques pluriculturales, donde la presencia de africanos fue un elemento clave. En el mapa les he indicado dos zonas dentro de las tierras de frontera, que son zonas de lavado de oro, donde se establecieron algunas de estas compañías con esclavizados y indios en encomienda. Las zonas siempre fueron de conflicto y siempre fluctuaron entre el territorio español y las tierras de frontera, para al final acabar en las tierras de frontera. Bien. La incapacidad militar española, nos devolvemos un poquito primero. La incapacidad militar española en la región, junto con la dificultad geográfica, acordaron de toda esta zona montañosa tan compleja, permitió que estos asentamientos se fuesen consolidando, controlando en muchos de los casos enclaves geoestratégicos de comunicación entre ambos mundos, las tierras de frontera y lo que podríamos llamar la colonia española. El colapso minero causado por los ataques violentos entre los mismos mineros no significó el fin de la minería. Muchos de los habitantes de estas rancherías, que como dije antes, eran esclavos africanos que habían huido junto con trabajadores de las encomiendas y muchísimas mujeres, que habían establecido estas rancherías, se dedicaron a recoger trozos de plata de forma superficial, es decir, no haciendo socavones ni minas, sino haciendo roza de la tierra y recogiendo el mineral que estaba por encima, sobre la superficie del territorio. Estos terrones de plata se convirtieron en una especie de moneda en la zona y atrajo la atención de piratas y demás comerciantes. A finales del siglo XVI y principios del XVII, muchas de las minas abandonadas son puestas en funcionamiento una vez más. Y además fueron apareciendo otras zonas muy ricas. Aquí les marco, por ejemplo, el monte de Yuscarán, cerca de la F y la K. Como veis, está el cerro de Yuscarán en medio de tres grandes palenques. Bien, una vez más, fue necesario traer esclavizados africanos y someter a la población indígena a duros trabajos. Esta vez, la minería se hizo bajo tierra, es decir, se hicieron túneles, estructuras más complejas, y se utilizó lo último en tecnología, que era el azogue, el uso del mercurio y patios para trabajar la plata. La nueva actividad minera demandó una gran cantidad de mano de obra y suministros para los trabajadores, activando con ello nuevas economías, como por ejemplo las haciendas y obrajes.
Pero para dar abasto a la demanda de alimento y mano de obra fue necesario pactar con las rancherías periféricas. Eso es un punto importante de construcción de esta frontera. Dos fueron las condiciones impuestas en estos pactos. Por un lado, los cimarrones las personas que habían huido y habían fundado estos pueblos exigen que se les reconozca su libertad y el autogobierno de su pueblo o de su territorio. Y los españoles les exigieron a los cimarrones que no aceptaran esclavos huidos. Es más, les pidieron que les ayudaran a capturar a aquellos esclavos que huían. De manera particular, cada una de estas rancherías también se fue haciendo sus pactos dependiendo con la fuerza que contaba y se fueron integrando al mundo colonial. Conformaron, al menos desde la práctica, esta primera línea de conquista, es decir, constituyeron los pueblos de frontera de la marca segoviana. En el mapa podemos ver con letras los palenques y con números los pueblos españoles. El primer palenque que siempre se mantuvo como tal hasta el final es el de Black River, que va a ser uno de los centros neurálgicos del futuro reino de la Mosquitia. Luego tenemos Danlí, que es la B. Tanto Danlí como Cantacamas, Jotilapa y Lloro, que son B, C y D, estuvieron en lugares estratégicos y controlaron pasos de montaña de gran importancia para el comercio, bueno, más que comercio, para el contrabando, como lo vamos a ver más adelante, y estuvieron integradas en el sistema colonial pero siempre mantuvieron su propio gobierno, su propio control sobre el territorio. También, por ejemplo, si vemos un poco más abajo, la F, que sería el pueblo ese de Danlí, y tenemos las islas de la bahía, la I en el Mar Caribe, también fueron puntos de gran importancia para el contrabando, que será uno de los elementos claves, como vamos a ver un poco más adelante. Bien. Pero a pesar de la buena marcha de la minería, la economía no se consolidó como se esperaba. Existían otros centros mineros. Acordaros que para este momento ya la zona dejó de ser la zona más rica de América. Ya existía San Luis de Potosí y las minas de Potosí en Perú, que eran capaces de producir enormes cantidades de metal con menores costes. Además, eran regiones menos conflictivas y de fácil acceso. Por otro lado, desde hacía algunas décadas que los barcos comerciales españoles no visitaban con frecuencia el puerto de Trujillo. Aquí lo veis en la parte de arriba. El puerto de Trujillo es el puerto más importante de la región, o el puerto que más tiempo se mantuvo como tal. Esto se debía a que los productos locales eran más caros que en otros puertos como Cartagena o Portobelo, y debido a la dificultad que representaba el transporte por las montañas, el vandalismo en los pésimos caminos y especialmente lo caro que resultaba almacenar los productos durante meses hasta que apareciera un barco, y esto hacía que cualquier cosa que se produjese en la región los precios o tuviese precios menos competentes que en otras regiones. Por si fuese poco, los barcos oficiales que visitaban el puerto debían de pagar altos impuestos, y esto encarecía aún más los productos que traían, que dicho sea de paso, muchas veces llegaban en mal estado, llegaban podridos. A cambio de las mercaderías que traían, los capitanes solo querían plata y añil, despreciando los demás productos. Frente a este panorama tan frustrante para los vecinos,
se fue estructurando una práctica solución a la escasez de bienes suntuosos. Recordemos que en la mentalidad de la época, consumir vino, aceite o utilizar telas venidas desde Sevilla los convertía en más españoles. Era como una manera de reafirmar su origen español. A ver. Ay, perdón, no sé qué he hecho. A ver. Ok. Estos son algunos de los productos más... perdón. ¿Qué pasa? Perdonen, ¿eh? Es que esto es muy... Ok. Estos son algunos de los productos más demandados y que si hacemos una lista de los productos que fueron decomisados en el siglo XVII, o son los productos más decomisados en el siglo XVII. Por otro lado, los capitanes de barcos no querían realizar esta ruta que generalmente partía de Veracruz a Portobelo, ya que la zona estaba infectada de piratas, quienes luego colocaban lo robado en las ensenadas caribeñas de la costa de las tierras de frontera. Perdona que te disculpe, que te corte, Rafa. Sí. Es que dejaste de compartir pantalla. Quizás tú sigues viéndola, pero nosotros ya no vemos tu pantalla compartida. A ver, que tengo que, perdonen, vamos aquí a ver. Tengo que darle aquí, pues se me, perdonen entonces. Ahora sí, ¿no? No, seguimos sin verla. Eso, de nuevo, seguramente te saliste de compartir pantalla en la aplicación, ¿sí? Entonces tienes que dar. Ok, vamos a ver. A ver ahora. ¿Sí? ¿No? No, un momentito para ver. Dice Monse que no. Compartir. Un momento para ver. A ver, la doy cancelar. Share screen. Toda la pantalla. Ok, compartir. Ahora creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora sí vemos la pantalla completa. Ahora vamos sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, ahora sí, perfecto. Seguimos. No pasa nada. Bueno, os comentaba que esta lista son de los productos más decomisados en estas rutas de contrabando y son también las más demandadas. Es solamente para que os hagáis una idea de la demanda y también de la frustración que sentía la gente de la región, porque ellos tenían plata, suficiente plata para comprar todo. Lo que no llegaban eran barcos oficiales. Por lo tanto, el contrabando siempre fue justificado a partir de esto, ¿no? De la necesidad de sentirse más español a la hora de consumir productos venidos de Europa y el hecho de decir, tenemos plata, podemos comprar lo que sea. Bien, entonces, como les decía, los capitanes de barcos no querían hacer esta ruta porque estaba infectada de piratas y además los piratas luego colocaban fácilmente sus productos en la costa del Caribe, en esas tierras de frontera que estaban sin control, a pocos kilómetros del puerto de Trujillo y de la ruta principal que bajaba desde Veracruz hasta Portobelo y Cartagena. Como os decía, los archivos históricos están repletos de documentos donde los capitanes de barco aseguran haber visto parte de su carga robada en los mercados locales de León, de Granada, de Comayagua y de Trujillo. A pesar de ello, los colonos se vieron incapaces de perseguir y capturar a los presuntos contrabandistas, ya que ellos solo eran una parte del complejo sistema estructurado desde las poblaciones de la Marca Segoviana y los misteriosos habitantes de las tierras de frontera. Bien, para 1650 y 1700 vemos que las rutas de contrabando se han multiplicado. También vemos en este mapa cómo se están utilizando los grandes ríos de
de la vertiente atlántica para transportar mercaderías hacia las altas montañas. Acordaros que más o menos donde está el centro del mapa, ahí están las altas montañas que hemos visto en el mapa físico, ¿no? Por eso os decía que era importante que nos quedáramos con aquella imagen. Bien, desde la segunda mitad del siglo XVII, las poblaciones de la Marca Segoviana se fueron fortaleciendo gracias a las mercaderías que venían y salían hacia el Caribe, donde docenas de barcos con banderas inglesas, francesas y holandesas esperaban ansiosos intercambiar sus mercaderías europeas por plata, por añil, otro producto importante, por la zarzaparrilla, perdón, y cualquier otro artículo que llegase desde Asia, que ya lo veremos en un momento. Un intercambio que benefició a todos los vecinos, porque todos podían tener sus productos europeos en casa de una manera más fácil que no comprarlos al tendero, donde habían unos grandes impuestos y muchas veces esos productos, como dije antes, llegaban podridos en mal estado, sobre todo la harina, el vino llegaba avinagrado y las telas muchas veces eran telas muy gordas, muy ásperas para el clima. Sin embargo, con este sistema, los vecinos tenían absolutamente todo lo que podían conseguir y además, en el tema de las telas, siempre tenían algodones más ligeros que venía bien para el clima tropical. Por lo tanto, todos los vecinos se beneficiaban, menos la Hacienda Real, que denunció en cientos de ocasiones que los vecinos no quintaban su plata, es decir, no pagaban el 20% de la plata que sacaban de las minas, sino que lo gastaban esa plata se iba hacia las tierras de frontera, donde eran intercambiadas por los productos, ¿no? Mientras todo esto sucedía, se estaban consolidando las poblaciones más allá de la Marca Segoviana, y los pueblos estos que estaban en esta línea se fueron especializando o se fueron creando como filtros para el contrabando. En el interior de las tierras, además, estaba gestando un nuevo estado, beneficiado por la buena marcha del contrabando y sus alianzas con los enemigos de España. Sin razón alguna, España no reaccionó contra los habitantes de estas tierras de frontera, como lo hizo en otras zonas del continente que al parecer eran menos importantes. Aquí estamos hablando del corazón del Caribe. Durante todo el siglo XVII, solo encontramos algunos proyectos para la conquista o la exploración del territorio y todas ellas siempre acabaron en fracaso. Mientras tanto, estos nuevos pueblos que se estaban estructurando en las tierras de frontera contaron con una población mayoritariamente heterogénea, creando identidades nuevas que tenían elementos españoles, indígenas y africanos en porcentajes distintos. Pronto estas poblaciones se fueron especializando en el transporte de mercaderías a través de los caudalosos ríos, como lo vemos en el mapa, y fueron formando alianzas hasta alcanzar federaciones muy efectivas. Estos serían los pueblos más importantes de la región. Tenemos en la zona costera los misquitos, que van a ser los que controlan la llegada o el intercambio de las mercaderías, ¿vale? Tenemos a los pueblos Rama y los Paya con los Panamahuacas en la parte central de la región, quienes son los que se van a encargar de llevar la mercadería por los ríos, tanto desde o como hacia el Caribe, y los Sumo, que son que estarían en la parte del sur, es decir, entre el río San Juan y el río Yare. Ellos también van a hacer lo suyo con las mercaderías que van hacia las ciudades españolas de Granada y León.
y sobre todo los zumos, que son los de la región de abajo, del río Yare, van a controlar la entrada de productos asiáticos desde el Realejo, que es el puerto que veis en el Pacífico. ¿Vale? Los Rama, los Paya y los Panamahuacas estarán entre el río Yare y el río Patuca, en la parte de arriba. Bien, a pesar de que estas poblaciones fueron muy heterogéneas y poco o nada tenían que ver con las poblaciones originarias de la vertiente atlántica, en algunos casos tomaron como referente el nombre de los antiguos ocupantes del territorio, cuestión que causa confusión a la hora de entender su papel en la construcción del reino de la Mezquitia y sobre todo su papel en el contrabando y las relaciones con los pueblos de frontera. Digo esto porque generalmente cuando se estudia la Mezquitia se hace referencia a estos pueblos que serían de origen macrochibcha que ocupaban el territorio. Y después vemos que muchas de las poblaciones asentadas en la región se van llamando igual, pero no tienen absolutamente nada que ver con las poblaciones precolombinas. Bien, para este siglo XVII tenemos 3 hechos que fortalecieron a los habitantes de la zona y que dio como resultado el reconocimiento internacional del reino de la Mezquitia. Por un lado, y contando con los mezquitos como aliados, los ingleses emprenden una agresiva campaña de colonización en el Caribe. Tomaron como base la pequeña pero estratégica isla de la Providence, hoy conocida como San Andrés, en suelo colombiano. Como veis, la isla Providence, la línea roja es la ruta de cabotaje que viene desde Trujillo y viene desde Veracruz hacia Portobelo, Panamá. La isla de la Providence y junto con los mezquitos forman una tenaza que controlan todos los barcos que pasan por ahí. Llega un momento en que los asaltos a los barcos es tal que por decreto real se les dice a los barcos que no vayan tan cargados para que puedan maniobrar si los asaltan los piratas o los zambos misquitos. No se llega a controlar la zona hasta mucho después, cuando el capitán Francisco Pimenta, un héroe español, igual que su padre y su abuelo, desaloja la isla, pero ya estaba hecho el daño, ya los ingleses estaban en la zona. Los ingleses, como digo, controlaron desde la isla de la Providence la ruta de cabotaje y se fueron haciendo fuertes. Y además, desde la isla de la Providence o la isla de la Providencia, también controlaron mejor el comercio con los misquitos y prácticamente se sacaron de la región a los ingleses y a los holandeses. Bien, en 1641, más o menos en la misma época en que los ingleses toman o empiezan la ocupación de la isla de la Providencia, que ya estaban en Barbados y tal, se inició dentro de la Mezquitia un proceso de unificación bajo el liderazgo del rey Misquito. Con aliados como los misquitos, los ingleses emprendieron campañas contra los españoles que los llevó a tomar, por ejemplo, la isla de Jamaica en 1655. Desde entonces, Jamaica se convirtió en el centro de operaciones de piratas, corsarios y comerciantes y consolidó al reino de la Mezquitia como el lugar donde se concentraba el verdadero contrabando y salía hacia Jamaica. Durante todo este periodo, los pueblos que conformaban la marca segoviana se fueron empoderando al controlar los pasos de frontera, además de pactar con los misquitos según sus conveniencias, de forma individual. Nunca formaron una alianza estas poblaciones, sino cada una iba a su rollo y pactaba con los misquitos, y muchas de ellas pactaban también con los españoles. Por lo tanto, muchas veces cerraban la puerta al contrabando a los misquitos y otras veces les permitían pasar.
te permitían pasar. A todo este conflicto, aún en el siglo XVIII, España sigue considerando aquellas tierras como tierras de frontera y siguió ignorando la realidad que era la consolidación del reino de la Mixquitia en el corazón del Caribe. Bien, los misquitos no solo atacaron los barcos españoles en el mar o los intereses españoles en el mar, también fueron grandes marineros, también participaron como expedicionarios, también eran cazadores, pero sobre todo eran muy buenos guerreros. Por lo tanto, en alianza con las poblaciones de la marca segoviana, muchas veces hacían incursiones en el territorio español, asaltando sobre todo haciendas y pueblos, capturando españoles y sobre todo mujeres blancas que vendían como esclavas. Una práctica que tenían los misquitos era esclavizar. No les importaba el color de la piel, pero sabían perfectamente que una mujer blanca era un bien ganancial. Y curiosamente, los ambos tenían la capacidad suficiente como para ocupar el territorio que estaban invadiendo, más allá de la línea segoviana, pero nunca les interesó. Y regresaban a la seguridad que les daba su frontera, porque ellos sabían que los españoles no lo iban a seguir a sus territorios. Bien, otro de los motivos que causó el enfrentamiento entre España y la Mosquitia no fue la cuestión del territorio, sino fue una vez más el contrabando. Un tema muy interesante es cómo este contrabando va a facilitar, o estas vías de contrabando va a facilitar el trasiego de mercaderías desde China hasta Europa a partir de el paso por el istmo. En este mapa vemos en verde la ruta oficial de los barcos peruanos. A los barcos peruanos se les prohibió llegar a Acapulco y muchísimo menos ir hasta las Filipinas. Esa es otra historia, pero es muy interesante. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues ellos iban hasta Panamá y luego hacían paradas en el Realejo, que había un lugar de reparación de barcos, y subían hasta Acajutla también para reparar sus barcos y para recoger lo que, según ellos marcaban en sus bitácoras, como frutos de la tierra. Pero en realidad lo que llevaban era plata, y ahí intercambiaban productos, la plata por productos asiáticos que venían a partir de esa línea lila, porque los barcos guatemaltecos sí que podían llegar hasta Acapulco. Entonces, los barcos guatemaltecos llegaban a Acapulco y facilitaban el contrabando para llevar los productos asiáticos hacia Guayaquil y luego al Callao. Pero además, también buena parte de esos productos de contrabando burlaban el extremo control que tenían en los puertos y se marchaban por la Mosquitia hacia Jamaica y de Jamaica a Europa. Entonces, España intentaba controlar ese comercio. Por eso muchas veces hay mucha documentación que nos habla de los productos que fueron decomisados. Por ejemplo, estos son productos que fueron capturados cerca ya de la marca segoviana, ¿vale? Estamos hablando de telas. Muchas cosas que venían de China, curiosamente, venían para armar, es decir, era ropa que una vez el que lo comprase tenía que coser las mangas, coser los botones, entonces venían en trozos, en piezas. Esto sería desde el puerto de Realejo, que sería ahora la actual Nicaragua, que es el puerto que vemos aquí, y el de Acajutla, que sería el actual Salvador,
Estos son otros productos que se fueron tomando. Por ejemplo, las zarazas eran una especie de batines de seda muy ligeros, muy acordes para el clima tropical de la región, y eran muy buscados, ¿vale? Igual que todos los productos de seda. Bien, vamos a ver. Sí. Durante el siglo XIX, vamos a ver cómo la mosquitia se convirtió en un importante enemigo para España y en un más que deseado aliado para las demás potencias europeas. Aunque ese no es el tema de ese conversatorio, me gustaría indicaros que, por ejemplo, Belice, en la parte de arriba, aunque nunca formó parte del reino de la Mezquitia, sí tenían una conexión, y era que ambos eran socios de los ingleses. En Belice sucedía algo muy curioso, y era que muchos de los esclavos que estaban ahí trabajaban solo 6 meses al año sacando maderas preciosas de los bosques de Belice, y que era en lo que se llama la época seca, ¿no? Y en la época de lluvias, ellos se hacían piratas. Entonces tenían 6 meses trabajando para sus amos ingleses y 6 meses pirateando. Pero eso es otra historia. Pero es un dato curioso, y la conexión entre ellos siempre fue muy importante. Pero lo que es curioso ver aquí es que durante todo este tiempo la frontera siguió manteniéndose igual. Prácticamente es aquella frontera que marcamos del periodo colonial. Bien. Para 1800 y 1821, las alianzas con los ingleses se fueron deteriorando. Especialmente recordemos que en 1821, cuando se dan las independencias, los ingleses ven grandes oportunidades de negocio en las pequeñas repúblicas que se estaban formando. Por lo tanto, jugaron al doble juego con los misquitos, ¿no? Ya no les era tan rentables. También los ingleses estaban interesados en pactar con España. Por ello traicionaron en más de una ocasión a los misquitos, especialmente cuando dejaron de comprar y llevar mercaderías a sus costas, al menos de forma oficial. Y sobre todo también fue importante porque los ingleses se enfocaron más en facilitar la construcción de estos pequeños países para evitar una unión de la Centroamérica. Para esta mitad del siglo XIX, la Mosquitia había diversificado su economía. Ya no solamente se dedicaba al contrabando, sino también estaba cazando, y sobre todo estaba actuando como mafiosos, extorsionando a sus vecinos, sobre todo en esta zona de Costa Rica, que os he marcado aquí con una flecha y una marca de color rosa. Lo que hacían los misquitos era capturar a los vecinos y venderlos como esclavos en los mercados de Jamaica y Aruba. Al parecer eran bienvenidos los esclavos indígenas, sin importar de dónde venían. Y muchos de ellos eran procedentes de los pueblos de la marca segoviana, de estos pueblos que marcamos anteriormente. Los misquitos los capturaban y los vendían. Pero a los ingleses, a partir de 1821, esto no les pareció bien, y dejaron de comprarle esclavos, al menos en Jamaica, a los misquitos. Bien, nos vamos un poco más, y en 1841, mediante decreto real, los ingleses dieron un guiño a los misquitos y crearon un documento, una acta, informando al gobierno de Nicaragua que el reino de la Mezquitia era un protectorado suyo, cuyas fronteras se extendían desde el río Coco hasta el río San Juan, que es el río que alimenta el lago de Nicaragua. Lo siento que aquí en el mapa no termina de verse. y
hacia el oeste, dicen los ingleses, llega hasta la marca segoviana, unos límites que se respetaron hasta 1894, cuando el presidente nicaragüense José Santos Zelaya aprovechó un momento de debilidad militar de los ingleses en la zona, o a lo mejor un pacto con ellos, y anexó a la Mezquitia a Nicaragua, pero respetó su autonomía y el liderazgo del rey Mezquito. Era más que todo, era en este momento del afán de los territorios, acordaros que lo que comentaba antes, de la necesidad de aparecer en los atlas, en los libros de mapas, tan de moda en el momento para reivindicar un territorio o una identidad. Por eso Zelaya pacta con el rey Mezquito para incluir a la Mezquitia dentro del territorio de Nicaragua, pero manteniendo su autonomía y sí. Bien. Pero una vez más, sin el apoyo militar de los ingleses, los nicaragüenses vuelven a atacar a los mezquitos y a partir de 1905 y hasta el día de hoy, el territorio antiguamente conocido como la Mezquitia pasó a ser oficialmente el departamento de Celaya. Aquí hay unos conflictos internacionales muy interesantes donde interviene, como no, los Estados Unidos y buena parte de la diplomacia europea ve esta anexión como una aberración, pero bueno, ninguno de ellos ayudó a los mezquitos para evitarla. La Mezquitia pasó a ser oficialmente el departamento de Celaya, manteniendo, como no, casi la totalidad de la marca segoviana como su frontera más occidental. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya estamos, sí. Muchas gracias, Rafael, por compartirnos un poquito de sus investigaciones sobre esa frontera interna Centroamérica que, como comentabas al comienzo, se le ha dedicado menos atención que a otros espacios dentro de esa América española, pero que, como hemos podido ver a lo largo de la exposición, jugó un papel clave y estuvo, desde luego, muy interconectada con otros espacios y otras regiones. Ahora vamos a abrir un espacio nosotros a las preguntas y a los comentarios por parte de los oyentes. Y ya los tenemos ahí. Ok, la voy a leer. Wendy Millán nos pregunta ¿quiénes capturaban a los esclavos que huían y una vez capturados volvían a reingresar al mismo destino minero? Bueno, sí. Esto es una práctica que no solamente se dio en esta región. Voy a poner esta imagen a ver si la podemos compartir. A ver, un momentito. Porque sería bueno para darnos a entender lo que sucede aquí un poquito. A ver, ¿dónde está? Más abajo. Lo que sucede es que cuando se formaba un palenque en cualquier lugar del mundo colonial, era un punto de atracción para los demás esclavos, ¿no? Era un símbolo de rebeldía. Y máximo cuando a ver si voy a poner esta imagen y voy a intentar explicar un poquito a ver cómo. Es que mi ordenador es un poco lento y tarda en abrirse los. Okay. Entonces, lo que sucede es que, bueno, vemos esta es la línea segoviana y estos son los principales pueblos que están aquí. Cuando se vuelven a abrir las minas, se vuelven a traer los esclavos, tenemos el mismo panorama. Tenemos un panorama difícilmente controlable geográficamente y además un trabajo extenuante. Y en esta segunda etapa de la minera tenemos otro problema, y es que los esclavos recién llegados, los llamados bozales, los llegados de África, están viendo o se enteran de que no muy lejos de donde están ellos trabajando hay poblaciones con negros que están viviendo como libres. Esto puede ser un estímulo, y fue un estímulo en muchos de los lugares, especialmente en Panamá, que fue uno de los grandes problemas. Entonces, uno de los pactos más típicos que habían era
decirle a estos pueblos de cimarrones, bueno, señores, ustedes van a estar integrados ahora en el sistema colonial, les vamos a poner un nombre católico, vais a tener un cura, vais a tener un gobernador español y eso sí, ustedes no van a aceptar a ningún refugiado más. Si algún cimarrón, algún esclavo huido llega a vuestro pueblo, lo tenéis que devolver. Si nos enteramos que le están dando refugio a esclavizados, os vamos a atacar. Entonces, como veis, se estaba intentando crear una barrera en contra de la huida, porque un esclavo huido no es solamente un valor que tú pierdes porque lo has comprado. Estás perdiendo mano de obra, estás perdiendo horas de trabajo también. Es una doble pérdida. Cuando el esclavo era capturado, y sobre todo esto va a suceder en Panamá, en esta zona los esclavos tienen toda esta enorme región hasta el Caribe para esconderse. Cuando son capturados y son identificados, otro de los problemas, entonces vuelven a la mina y vuelven o con unos grilletes o muchas veces se les corta el tendón para que no puedan correr. Y en el mejor de los casos se le corta el dedo gordo del pie porque es lo que te impulsa a incluso a caminar más rápido. Por lo tanto, el esclavo queda marcado además como cimarrón y pierde también su valor a la hora de la venta. También la mayoría de las veces y casi todas se hace un castigo público frente a los demás esclavos para que éste no vuelva a huir. No sé si Gracias, sí, yo creo que quedó claro. Sí. Y también, Wendy, me sorprende que en esa época muchos de los productos decomisados siguen pasando por contrabando a través de las nuevas o modernas fronteras, por ejemplo, las maderas finas, el cacao, etc. Eran dos productos muy demandados, tanto el cacao como las maderas finas. Acordaros que en el siglo XVII, cuando se quema Londres, la reconstrucción de Londres se hace gracias a las maderas que salen de la Mezquitia y de Belice. Estamos hablando de cantidades enormes de maderas. Briseida Flores, mi duda es, ¿qué papel tuvieron en lo sucesivo estos primeros pueblos de cimarrones en el ámbito económico y cultural, principalmente en la frontera? Bueno, estos pueblos se van a ir manteniendo, integrando al sistema español y van a ir siendo, como os comentaba, el filtro de ese contrabando de una manera ilegal, pero por el lado legal van a ir estableciendo haciendas y sobre todo van a ir creando haciendas de mulas. El ganado de las acémilas o las acémilas o el ganado mular era muy apreciado en Panamá. Y entonces toda esta región empezó a crear mulas. También los obrajes de cuero para los barcos, las tiras de cuero y todo lo que tenía que ver con el mundo marino eran también muy demandados. Entonces estas poblaciones, además de vez en cuando participar o de forma no continua participar en este contrabando, permitiendo que pasaran las mercaderías por sus tierras, hacían estas otras funciones, ¿no? Muy bien. Y Sara Monsotti, ¿cuál es el papel de las mujeres en la construcción de la mosquitia? ¿Qué es lo que hace tan particular el mestizaje en esta región? Bueno, tenemos un caso muy particular que es muy difícil de explicar cuando hablamos de forma general sobre el mestizaje y las mujeres en la participación de la construcción del espacio colonial. Yo brevemente comenté que cuando se da la ocupación española del territorio, simultáneamente se está dando otro proceso de conquista en esta región del Caribe.
las huestes, cuando entran al territorio, lo que vienen a buscar son esclavos masculinos para, para los mercados cubanos y la española y la República Dominicana, porque ahí ya había una gran demanda de esclavos indígenas y no había mano de obra, era necesario llevarlos. Entonces se llevan a los varones. Las mujeres, las que podían huir de la violencia, aquí sería muy interesante no olvidarnos la extrema violencia con la que fueron tratadas las mujeres en este periodo, ¿no? Ya no solamente una cuestión de marcar el territorio como nuevos conquistadores, sino una violencia totalmente fuera de razón. Muchas de las mujeres que lograron huir de esto cruzan estas montañas y se refugian en los valles, en los valles de los grandes ríos del Atlántico. No sé si, creo que si pongo un mapita nos va a ayudar un poco. Yo siempre pienso que cuando hablamos de historia, un mapa siempre es una herramienta importante. Voy a poner el primer mapita donde, a ver, un momento, es que tengo un ordenador del año de, y va terrible. Ok, ya lo tengo. Ok, vamos a compartir pantalla, que ya esto ya lo sé hacer. A ver si lo hago bien. A ver. A ver, ahora aquí. A ver si arranca. Momento, lo siento. Ok, bien, perfecto. Entonces tenemos, como yo os comentaba, esa línea roja nos marca esa línea segoviana, pero también nos marca la frontera en estos dos espacios tan distintos. Entonces muchas mujeres mesoamericanas que estaban huyendo de la conquista y de las encomiendas, cruzan estas montañas y se van estableciendo en lo que sería en la ceja de selva o al pie de las montañas y en los valles. Pero ojo, esa intrusión de estas mujeres que generalmente iban con niños no fue fortuita, no fue fácil, porque los pueblos que estaban ahí no las han recibido de buena manera. Entonces ellas han tenido que ir formando pueblos y ir marginalmente ocupando espacios junto con indígenas que también huían y más tarde con afrodescendientes. Otra cosa que es muy interesante, entonces, bueno, entonces como todos sabemos, son las mujeres las que transmiten la cultura y la lengua. Por eso es que había muchísimos pueblos que tenían como lengua franca el náhuatl. Y era porque venían de esta zona mesoamericana, donde no es que se hablara el náhuatl, sino que se tenían muchísimo vocabulario y se tenía también en esta región como lengua franca el náhuatl debido al comercio fluido que se tenía con el mundo azteca. Por otro lado, las mujeres de la zona macrochipcha no tenían ningún problema en mantener relaciones con los refugiados. Es decir, los hombres de este mundo macrochipcha pasaban muchísimo tiempo o guerreando o en el mar cazando tortugas y manatíes y tardaban muchos meses en regresar a casa. Entonces las mujeres podían, culturalmente, era una práctica, tener un amante durante ese tiempo. Daba igual quién era o de dónde venía. No era importante el tema de orígenes o fenotipos, no era importante. Cuando el hombre regresaba de su cacería o de su guerra, encontraba a su mujer embarazada con un niño pequeño, él lo aceptaba como suyo. De todas maneras, era la mujer la que lo iba a alimentar y criar. Por lo tanto, a él ya le venía bien tener mano de obra en el momento o tener un clan mayor para su protección y para cuando fuese viejo, pues que lo cuidaran, ¿no? Entonces,
vemos que la cuestión de la identidad, como yo comentaba antes, de estos pueblos no era tan fuerte como sí lo vamos a encontrar en el mundo mesoamericano, y sobre todo cuando se reconstruyen las identidades después del colapso colonial. Entonces, las mujeres aquí van a cumplirse ese papel tan fascinante de construcción de las nuevas culturas, ¿no? Además de ser ellas las que realmente van a cultivar y a consolidar esas poblaciones, porque sus hombres van a estar siempre o enfrascados en guerras o de cacería, ¿no? Muy bien, gracias. Carlos Plasencia, bueno, todos los comentarios van acompañados de sus agradecimientos, felicitaciones, yo nada más leo la pregunta en concreto, pero todos van. Carlos Plasencia pregunta, ¿qué sucedió con la parte de Mosquitia que actualmente está en Honduras? ¿Han existido en las últimas décadas intentos de restaurar la autonomía de la Mosquitia o incluso intentos de crear un estado propio? Bueno, aquí hay un tema bastante particular, porque resulta que lo que sería la Tagus-Galpa, que sería el territorio que estaría más cerca de Honduras, y la Tagus-Galpa, que sería la parte de Nicaragua, son dos regiones que van a sufrir un proceso histórico post-Mosquitia muy distinto. En ambas regiones han llegado inmigrantes a finales del siglo XIX procedentes de Jamaica y son afrocaribeños. Estas personas se van a establecer aquí, ahí al igual va a pasar en Honduras, donde hay siempre leyendas de barcos de esclavos que naufragaron. Es una historia para evitar hablar de la génesis, ¿no? De poblaciones afrodescendientes de coloniales, como que los esclavizados roban un barco o hay un naufragio, cosas de estas, y siempre aparecen ahí como de la nada. Entonces, en Honduras sí que hay una cierta cuestión identitaria en relación a la Mosquitia, un poco romántica, donde realmente siempre ha existido una mayor reivindicación a esa autonomía firmada a finales del siglo XIX por, digo, a finales del siglo XIX es en Nicaragua, porque ahí estaban los centros de poder misquitos, ¿no? Entonces, en una región donde hay una población tan pluricultural, donde el Estado ha hecho campañas agresivas para construir identidades con el fin de que la gente se identifique con esos nuevos estados-nación, ahora que se sabe que esta cuestión de la identidad o de construir una identidad ha fracasado, se empiezan a aceptar, digamos, que áreas construyan su propia identidad, pero siempre que no crean problemas, es decir, se les permite que construyan identidades a partir de historias, sobre todo como lo que os contaba, de llegadas de barcos o refugiados o cosas de estas, pero sin crear más problemas que esto. Es decir, que no vayan a buscar una independencia o que vayan a exigir más espacios de poder dentro de estos estados, ¿no? Muy bien, creo que tenemos más preguntas. Aquí Jesús Méndez. ¿Puede abundar en la percepción de los territorios deshabitados o despoblados? Tanto la futura Centroamérica como Mesoamérica contaban con habitantes, pero dispersos, ocultos, huyendo frente al conquistador. 2 siglos después, el fenómeno es similar en el camino de tierra adentro hacia Nuevo México. Sí, uno de las cuestiones más interesantes cuando haces historia colonial es esta idea de control del territorio, ¿no? Los que yo comentaba. Si nosotros volvemos a ver el mapa del Caribe, que os puse por aquí, que os voy a poner ahora mismo. Vamos a ver, por aquí, pim, pam. Mira que esto ya me gustó, lo de compartir pantalla, ya lo he pillado. A ver. Sí, ahora. Bien. Ok. Si nosotros vemos este mapa,
nosotros decimos, la América española. Y señores, no. O sea, vamos a hacer un recorrido de los puntos importantes que tenía el control España en este lugar. Vamos a dejar afuera Cuba y a Santo Domingo y vamos a ver qué tenemos. En el sur tenemos Cartagena, ¿vale? Estamos en el Caribe. Cartagena. Luego nos pasamos hasta Portobelo. Vean la distancia que hay donde no había nada. Ni poblaciones, ni puestos, nada. Fijaros, desde Panamá vamos a saltar hasta Trujillo, que es en la parte de arriba. No sé si se ve el cursor. ¿Se ve, no? ¿Sí se puede ver? Sí, vemos okay. el vale. punto. La flechita, vamos. Aquí. La flecha. Sí. O sea, estamos aquí en Portobelo. Fijaros, el territorio sin control alguno. Sin control alguno hasta llegar a Trujillo, que está aquí arriba. Pero fijaros aún más, el siguiente puerto estaría aquí, que sería Santo Tomás de Castilla. Pero es que desde Santo Tomás de Castilla vamos a saltar toda la península de Yucatán hasta llegar, creo que Campeche está aquí, ¿verdad? No me equivoco, en esta bahía de aquí. Ya me perdí. Y de Campeche hasta... y desde Campeche hasta Veracruz. Imaginaros el espacios vacíos que hay, donde miles de personas se escondieron del control español. Si nos vamos al Pacífico, aún la cosa es más complicada. Acapulco, desde Acapulco nos bajamos a Acajutla, que estaría por donde yo tengo la flecha, más o menos. De Acajutla nos pasamos al Rialejo, que sería aquí. Del Rialejo nos pasaríamos a Panamá y de Panamá a Guayaquil. Imaginaros las distancias que hay en medio de estos territorios, ¿no? Entonces, cientos de personas estaban ahí establecidos, a lo mejor sabían que existía los españoles, pero a lo mejor nunca los habían visto. Entonces, esto es una cuestión interesante porque nos ayuda a entender cómo realmente se llevó esa conquista y no hubo ese control español, ¿no? Como yo comentaba, hay una especie de archipiélago de centros urbanos conectados por esa invención que se llama Camino Real, que en algunos lugares está, pero en otros lugares es totalmente ficticio, ¿no? Muy bien, sí, creo que sí. Sí. Julián Fonseca pregunta, ¿qué elementos se pueden destacar de la presencia británica en Centroamérica durante el proceso de formación de las fronteras de los nuevos estados en el siglo XIX? Bueno, los británicos tuvieron muchísimo interés en la región, sobre todo porque vieron la posibilidad del canal interoceánico que se estaba proyectando desde el siglo XVI con Felipe II. O sea, no es que de repente se les ha ocurrido hacer un canal interoceánico. Es un proyecto largamente acariciado en la zona y podemos encontrar proyectos desde un canal seco que iba a cruzar desde Trujillo hasta el Golfo de Fonseca en el Pacífico, hasta el más que lógico canal por el lago de Nicaragua, ¿no? Los ingleses siempre tuvieron grandes intereses. Hay una cuestión interesante y es que la historia tal vez más oficial y tal vez por no complicarse la vida, siempre ha dicho que la Mezquitia es una colonia inglesa. O fue, bueno, no tanto colonia pero sí fue construida por los ingleses. Y para nada. No vamos a encontrar ahí colonos, no vamos a encontrar ahí ninguna inversión inglesa, pero sí mucha presencia de empresas privadas inglesas que llegan a comerciar. Los ingleses no llegan a esta zona a ocuparla como han llegado a ocupar las Barbados o la misma Providence. Los ingleses llegan a comerciar
a comerciar con, con gente que vive ahí, que tiene cosas que les interesa a ellos. Entonces, el interés de los ingleses es más que todo comercial y sobre todo el contar con aliados en una región que es el corazón del imperio español. Si nos ponemos a pensar, la Mezquitia sobrevivió 300 años y algunos años más en medio del el Mare Nostrum español, que es el Caribe, ¿no? Y desde ahí actuó sin ninguna impunidad. Si tal vez hubiese tenido una mejor administración, no lo sé muy bien, se hubiera establecido como un país, ¿no? Como una república, o hubiese continuado como reino. Pero los ingleses tenían otros intereses, que era construir esos mini países que iban a ser mini clientes más fáciles de controlar y sobre todo pensando siempre en ese canal interoceánico. Muchas gracias, Rafael. Creo que me comentan que ya no tenemos más preguntas. Yo solamente comentar que me llama mucho la atención y sé que es difícil a veces medir la actividad o el impacto que tiene el contrabando en una región, pero sí el papel de ese contrabando, de esa actividad económica para la economía local. Sí tiene que ser como muy importante, imagino, sí, entendiendo que es difícil medirlo porque es una actividad que no pasa, que no paga impuestos, pero igual que no está dejando rastros a la corona no se enriquece de eso, la región, el espacio, sí se está como beneficiando de esa actividad. Imagino que eso tiene un peso, pero no sé, eso, como digo, que si eso se puede o si se ha podido cuantificar, medir de alguna manera, entendiendo que es contrabando, que no es... Sí. No sé. Pero fíjese, Isabel, que tal vez no se puede cuantificar, es decir, no podemos saber las cantidades. El archivo de Guatemala está repleto de denuncias de decomisos, de mercaderías y de robos, de asaltos de barcos, de productos que los han robado en el Caribe y luego aparecen en los mercados de Guatemala, de León, de Granada. Lo que yo siempre he dicho es que Centroamérica siempre se ha considerado una región marginal y pobre y periférica del imperio. Pero cuando uno viaja a ciudades como Antigua, o la misma Guatemala, o León, o Granada, encuentra una gran cantidad de palacios, de casas espectaculares, y entonces tú te pones a pensar, bueno, si esta región no tenía nada, no producía nada, no hay un comercio oficial porque no hay un registro de barcos de manera regular que llegan aquí, todo lo que se produce es caro porque es tan complicado llevarlo hasta la costa que sube su precio y no es competitivo en relación al mismo producto que se estaba produciendo en grandes cantidades en otra región, el añil, por ejemplo. Y sin embargo, aquí hay palacios, palacetes, hay mucha riqueza, ¿no? Entonces, una explicación podría ser que esa riqueza viene por ahí, ¿no? También es muy interesante ver los informes o las leyes que se emiten en contra de que las mujeres mestizas y negras, sobre todo, no usen seda, porque es como una ley está recogido en una cédula real que prohíbe a las mujeres negras y mestizas utilizar sedas. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo compran estas mujeres sedas? Si la seda viene de las Filipinas, de Manila, vía Acapulco, Veracruz, Panamá, y después en otros puertos, imagínense el precio que va, cómo va subiendo ese precio de esa seda. Y la seda que se produce en México, que es copia de la que viene de China, que según yo he leído no tenía la misma calidad. Y luego la seda que venía de España, a unos precios imposibles. Y sin embargo, las muchas negras libres y muchas mestizas utilizaban trajes de seda y complementos de seda, porque este contrabando les permitía a ellas adquirirlo. Entonces las mujeres blancas se enfadaban de ver que las negras en los mercados llevaban sedas más bonitas,
más coloridas y de mejor calidad que la que ella estaba pagando a precios astronómicos, ¿no? Entonces, cuando lees estas cosas, es cuando necesitas un poco la imaginación y ir recreando qué es lo que está sucediendo en estos espacios, ¿no? Entonces, Sí, pues sí, hay como modos de medir también esas actividades que no quedan en registros oficiales. Bueno, muchas gracias nuevamente por compartir, por estar con nosotros y con nosotras. Y a quienes nos están escuchando, los invitamos a seguir con nosotros en la próxima mesa, que es dentro de unos minutos, a la 1 de la tarde, que será un conversatorio que desde luego se anuncia muy interesante y sugerente, historia de las mujeres y género en el noroeste de México, retos y desafíos, que coordina la doctora Sara Musotti. Así que no se lo pierdan y nos vemos en un ratito. muchas gracias y buenas tardes. Gracias.